El día de hoy, Tony Cruz, vamos a retomar y a cerrar el análisis que hemos venido haciendo de la división central de la Liga Americana. Ya les hablamos de los Guardianes de Cleveland, les hablamos de los Reales de Kansas City y les hablamos de los Tigres de Detroit. Pero una división que estuvo bastante peleada, tuvo un equipo que quizás, digamos, vamos a hablar de las dos decepciones de la división, pero por características distintas. Los Mellizos de Minnesota y los Medias Blancas de Chicago. Los Mellizos porque pensábamos nosotros, y mucha gente se suma a ese pensamiento, de que podían contender, de que el cuarto lugar sabía muy poco, y que a pesar de que jugaron sobre los 582 y 80, un equipo que tenía, o que tiene la impresión, o nos dio la impresión, de que podía meterse tal vez primero o segundo. Al final no fue así. Y la otra plana, la otra medida que tú mencionas, es la de los medias pocas de Chicago. Ya no sé si llamarlo medias blancas, medias negras, pero si realmente fueron medias pocas, porque 121 derrotas no se ve todos los días. Vamos a analizar un poquito esas situaciones. Primero, qué tiene que hacer Minnesota para subir con respecto a los demás, cuando aparentemente pues Cleveland va a bajar ese poquito, y ellos deberían subir, y qué puede hacer los Media Blanca en un camino que solamente apunta hacia arriba, porque ya tocaron fondo. Ahí yo comienzo por hacer una puntualización, ¿no? El gran detalle está en las cabezas. Y estamos hablando de un equipo que terminó siendo ofrecido a la venta después de años de digamos que tomaron un rumbo donde decidieron competir, ir al mercado y conseguir peloteros. Si ustedes se remontan unas 5 o 6 temporadas atrás, Minnesota tenía equipos muy buenos, donde les rindió Josh Donaldson, donde les rindió Nelson Cruz, con el grupo, el núcleo de peloteros jóvenes que tenían para ese momento. Unos años posterior parecía que faltaba un poquito más, un empujón. Van por la tarea de Correa, de Sánchez, Correa, Pablo López, o sea, sí, invirtieron en su momento para competir. Exactamente, pero esto no termina de concretarse y como que terminan dando marcha atrás a un punto donde no invierten. También influye el asunto del contrato de televisión, porque ese es el músculo financiero realmente de las grandes ligas. En los contratos de transmisión de televisión, la particular de cada equipo. Entonces, al verse minados por aquí, disminuidos por Bally Sports, termina declarándose en quiebra. Es Major League a través de otros recursos lo que termina generando una señal para que ellos puedan transmitir, pero no es igual. Por ejemplo, los Dodgers hacen lo que hacen por un contrato de $20 billones que les permite el músculo para soportar una cantidad de cosas. Esos $20 billones eran por, si mal no recuerdo, 25 temporadas. Sí. Entonces eso te da un músculo financiero para poder meterte en problemas. ¿Cómo hace algo parecido Minnesota cuando no tiene, digamos que tiene algo para mantenerse a flote, pero no para invertir? El primer problema para mí, en lo particular, es que yo creo que Minnesota no es básicamente una ciudad de arraigo beisbolero. Entonces, a pesar de que las asistencias de ellas no son malas, por arriba de los 2 millones de aficionados, no es un pueblo como Filadelfia, como Boston, tal vez como Nueva York o como Los Ángeles, que son Chicago, son apasionados por el béisbol. Tal vez ahí la gente en Minnesota tiene otras inquietudes, otras cosas, y no ven, a excepción de los Twins de los 80, de Dan Gladden y de esa energía, exacto, de que era otra generación distinta y que sí, no solamente compitió, o sea, esa generación ganó mucho en las grandes ligas en ese momento. Entonces, tal vez esa efervescencia, y me refiero a los handkerchiefs, a los famosos pañuelos, no sé si te acuerdas, que ellos tiraban en el 7º, 8º episodio, le hacían los pañuelitos y generaba un efecto motivador en el Metrodome de Minneapolis. Pero esa efervescencia que tenía ese equipo y esa ciudad en ese momento es muy distinta a la Minnesota de ahora. Exactamente. Entonces, esto genera complejidades. Se suponía o tenían estimado que para estos días, prácticamente para el inicio de la campaña, iba a estar concretada la transacción donde los hermanos Ishbia, Justin y Matt Ishbia,
dueños de, entre otros, los Soles de Phoenix, porque también tienen equipos en la MLS y creo que también tienen un equipo en la WNBA. Terminan retirándose porque justamente de parte de la gente de Jerry Reinsdorf, dueño de los Medias Blancas de Chicago, ya los hermanos Ishbia, uno de ellos, que es Matt, tiene una participación menor en los Medias Blancas de Chicago. Pero mírale, tú no quieres comprar un grupo de acciones. Entonces, ante lo que se planteó, todavía eso está en proceso, se está cocinando y dicen, mira, te lo agradezco, pero no vamos a dejarlo así, yo me voy hacia acá. Chicago es un mercado muchísimo más grande, claro, y ofrece infinitas posibilidades por encima de lo que te puede ofrecer Minnesota. Y realmente el negocio tuvo que haber sido muy lucrativo. O sea, el planteamiento tiene que ser muy bueno para tú dejar... Estamos hablando, no son 2 lochas. Bueno, para los que no son de Venezuela, no son 2 centavos. De verdad. Están hablando de billones de dólares de una inversión. Entonces, así atractivo habrá sido que viraron la... Ni yo me acuerdo de lo que es la locha. La locha era la mitad de un medio, que es una cuarta parte de un bolívar, que en este momento es prácticamente nada. Entonces, te podrás imaginar la octava parte de prácticamente nada. O sea, la locha, si está bien conservada, como reliquia, valdrá algo. Acaso, para abrir un huequito en una cadena. Monetariamente ya no eso no existe. Entonces, bueno, para partir a hablar de béisbol, hay que empezar a explicar esto, sí, para que puedan entender por qué la gente de Minnesota en las últimas 2 campañas no ha ido realmente al mercado a buscar algo con potencia. Más bien se ha hablado de la posibilidad de que saliese Pablo López, de que saliese el mismo Correa incluso. Entonces ahora sí, vamos a volcarnos a hablar de béisbol como tal, del juego y de las cuestiones del terreno. Hablando de estos mellizos, ganaron 82 y perdieron 80, terminando a 10 juegos y medio de diferencia de los Guardianes en la primera plaza. Pero escúchenme esto, este equipo comenzó y la primera parte, o sea, hasta el juego de estrellas, este equipo jugó para 54 y 42. Después del juego de estrellas, 28 y 38. Sí. Entonces, ahí es donde marca cuando los demás se reforzaron, cuando los demás hicieron movimientos para meterse más de lleno en la carrera y que les terminó rindiendo frutos tanto a Guardianes como a los Reales y los mismos Tigres, aunque los Tigres hicieron movimientos pero poco convencionales y en el camino se terminaron consiguiendo, sí, ellos salieron de Flaherty, pero bueno, esa cosa pasa, ya Flaherty volvió para 2025. Eso te explica por qué este equipo no fue por más. Y un núcleo que era bueno, aunque hay muchísima calidad, pero con muchísima propensión a las lesiones, que es el condicionante de este equipo. Me estás escribiendo a ver en Boxon. Sí. Ese es el rey de los que se lesionan, ¿no? Pelotero interesante por muchos aspectos. De hecho, uno de los 3 jardineros, vamos a empezar de abajo hacia arriba hoy, aprovechando que estamos hablando de Boxon. Matt Wallner, el Ray, Byron Buxton, pelotero que cuando está saludable es un espectáculo, corre, batea, fildea, pero choca contra la primera pared y 1 mes y medio para lista incapacitado. No salió hijo a Tony Cruz. No. Permíteme sumarle a Buxton, porque creo que coincidimos en Buxton, en Carlos Correa y en Royce Lewis. Está la clave para que yo... Ese es el núcleo de este equipo. Digamos que la base de este equipo son esos 3 peloteros. Talentosísimos, sí, pero con una propensión a las lesiones tremenda. Entonces, eso convierte a este equipo en un equipo inconsistente. Sí. Y al final, para terminar, Trevor Larnach en la izquierda, al final no fue mucho la diferencia. Fueron 4 juegos nada más por detrás de los Tigres y de los Reales. Que te pones a ver, no fue una diferencia significativa. O sea, 10 y medio a 6 y medio. Por eso. Una diferencia relativamente pequeña. Hacer que una pequeña mejoría lo pudiera poner a contender fácilmente. Exactamente. Ahora, tú te fuiste por ese lado, yo me voy a ir por el otro. Ajá. Que yo creo es un aspecto de este equipo que a mí me gusta mucho, que es el picheo y el picheo abridor. Pablo López como el as de esta rotación, junto a Bailey Over, a Joe Ryan,
a Chris Paddock y a Simeon Woods Richards. Tienen un buen grupo de lanzadores abridores. Y además tienen ciertas profundidades. David Festa, Sevi Matthews. Para la hora que pase alguna cuestión con estos caballeros, bueno, tienes todavía, por decirlo así, un colchón dentro de lo que es la rotación de abridores. Yo creo que difícilmente haya un cerrador ahorita a nivel de Grandes Ligas, apartando a Manuel Clase, que tenga el nivel de dominio y que esté así de nasty como está Joan Durán. Sí. A pesar de que eso no se reflejó en rescates, ¿no? 23 nada más, tuvo 37 partidos finalizados, tampoco tuvo demasiados juegos. Se dice que un cerrador debe estar alrededor de los 70-80. El tan solo estuvo en 58. Mira que eso también puede haber afectado a Minnesota, el hecho de que no lo haya tenido todo el tiempo que lo va a tener este año, amén, si no se lesiona. Una parte de eso y otra parte, que este equipo cuando estuvo funcionando, en esa racha que tomó en el mes de mayo, era una aplanadora. Y los juegos los ganaba a punta de batazo. Sí. Entonces también te condicionan las oportunidades de salvar. Y después el equipo coge una bajada demasiado pronunciada. Y también en equipos, como hablaremos ahora de los Medias Blancas de Chicago, en una temporada de 162 juegos, en colectivo nada más tuvo 21 rescates. O sea, con un equipo que no gana o que no te ofrece las posibilidades, también es difícil hacerlo. Entonces, en cierta forma, es como que un poco un recurso mal empleado, ¿no? Que no puedes aprovechar al máximo porque tu condición no te lo permite. Ahora, este equipo va a batear. Tal vez uno de los peloteros más subestimados del béisbol para mí es Ty France. En el sentido de que siempre tiene buenos años, un hombre productivo, pero que no termina como de tener ese reconocimiento. Tienen a Royce Lewis, tú mencionaste que era una de las claves. Tuvieron a Carlos Correa, que fue su único bateador de 300 en la campaña, 301 exactamente batió el puertorriqueño. Tienen a Willy Castro, un camarero muy bueno. Mira que el cuadro interior se ve interesante, ¿no? En todos esos aspectos. Y si vamos un poquito más allá, la receptoría muy bien cubierta. Chris Jeffers y su suplente es Christian Vázquez, que es un muy buen receptor. Ha sido receptor titular en varios equipos, entre ellos los gloriosos Medias Rojas de Boston, en su momento de grandeza. Y Vázquez a esta altura de su carrera puede ser un suplente de lujo. Mira, y te digo algo. Vamos a hablar, que me encantó cómo arrancamos hoy, pues normalmente somos un poco estructurados, pero arrancamos de otra forma y esto es absolutamente válido. A mí me gusta hablar de quiénes llegaron y quiénes se fueron. Y ya hemos hablado de lo que van a poner en el campo, que tienen para la rotación. Joan Durán está acompañado de Griffin Jax y de Cole Sands. Un buen grupo. Sumaron a Danny Colomb. Jax tuvo 10 rescates, de hecho, sí. Terminó 16 partidos y rescató 10. El zurdo que le ha hecho un trabajo fenomenal en las últimas campañas a los Orioles de Baltimore. No sé por qué lo dejaron ir, pero bueno, recala en este equipo. Pero entonces vamos a hablarle de quiénes se fueron. Se fue un ganador de guante de oro en la primera base, Carlos Santana, que regresa a Cleveland. Sí. Max Kepler, que terminó firmando con los Phillies de Filadelfia. Un pelotero que pintaba para mucho, Tony Cruz, y apenas 26 años y termina retirándose. Alex Kirillov. Sí. Con mucha fuerza, pero una proporción a las lesiones tremenda que lo fueron minando. De hecho, tuvo problemas de índole incluso personal. Lo hablamos aquí en su momento cuando anunció el retiro, que terminó desarrollando una cierta adicción a los medicamentos para el dolor. Es que él decía que ya jugar no era placentero porque los niveles de dolor eran tan grandes y tenía que tomar tantos medicamentos, painkillers, se le dicen en inglés, para mitigar el dolor, que llegó un momento que no estaba disfrutando el juego. Entonces, si ya tenía dinero, ya tiene aparentemente una posición suficientemente sólida como para poder vivir haciendo otra cosa, 26 años nada más, no vas a pasar una vida de dolor. Yo creo que lo hizo algo que es duro de aceptar, pero muy inteligente de su parte. Exactamente. Entonces, junto a él, Kyle Farmer, un utility, Manuel Margot, jardinero, y Anthony Desclafani, uno de esos pitchers de la rotación de abridores, pero fíjate que no son de tanto impacto. Sí. Yo estoy de acuerdo contigo con lo de Ty France, y yo creo que es parte de lo que hablábamos con respecto a Michael García.
a veces tú le estás pidiendo a un pelotero que sea algo que no es. Y Ty France es un buen bateador de línea, un buen bateador de callejones, un pelotero que no es tan ponchón, que hace contacto, pero tú le estás demandando algo que realmente no es. Él es un tipo que puede golpear con contundencia, pero no es un honronero, que van a ver sus batazos, que van a abandonar el parque, pero él no realmente no es un jonronero. Es un tipo que te juega buena defensa. Pero bueno, tú no puedes esperar. Eso es como en otrora Mark Grace. Tú no puedes esperar de Mark Grace la producción jonronera, o de John Oler la producción jonronera que podía tener un Mark McGwire, por poner un ejemplo. Un Andrés Galarraga. Hablando de una posición que ha ido mutando muchísimo, y es la que va a jugar Ty France para estos mellizos de Minnesota. Entonces, completando un poco lo que es este cuadro, hay una competencia bastante interesante en la segunda base, Tony, porque no hay un claro dominador. Entre Edward Julien y Willy Castro. No, Brooks Lee. Brooks Lee. Bueno. Yo con los karatecas no me meto. Sí, es preferible. Este es un prospecto que ha ido cuajando, ha ido haciendo sus cosas por sí mismo, dejando buenos números en las menores, dio una muestra interesante a nivel de Grandes Ligas. Edward Julien es un muy buen pelotero, el canadiense. Tiene punch, pero tremendamente ponchón. Tiene un severo problema con los ponches y no de la abuela. Si fuera con el ponche de la abuela no tenía problema. Exactamente, Lo suplimos. Exactamente. Entonces, bueno, Brooks Lee sí es un pelotero que pone más la bola en contacto. Willy Castro pareciera que va a ser como un comodín, un seguro de vida más que un comodín, sabiendo la propensión a lesiones que tienen muchos de... O sea, esas tres piezas que le nombramos principalmente, Buxton, Royce Lewis y Carlos Correa. Más allá de esto, Harrison Bader llegó como va a ser ese cuarto jardinero, que está seguro que él y Willy Castro van a jugar muchísimo. Sí. José Miranda, el boricua, que puede jugarte primero, puede jugar tercera, pero hasta incluso en este sentido la nómina... Que es injusto eso con Miranda. Miranda fue el segundo mejor bateador de Minnesota el año pasado con 284, detrás de Correa, y está fuera de lo que son por lo menos las aspiraciones reales en el inicio de campaña para tener titularidad. O sea, va a jugar porque batea y tiene buen guante, pero no tiene una posición fija. Exactamente. Por aquí hay que tener en el radar a Walker Jenkins, prospecto de esta gente, que es la primera selección del draft de 2023 para ellos, la quinta en el global. Es un jardinero, bateador zurdo, que lo consideran un muy buen bateador, que va a ir desarrollando fuerza a nivel que vaya su cuerpo madurando. Un muy buen corredor que tiene capacidad para jugar en el jardín central, que eventualmente podrían moverlo a las esquinas, pero que con las herramientas que ha mostrado hasta ahora y el instinto, consideran que podría mantenerse jugando en el jardín central. Y otro pelotero de características muy similares, quizás con un poquito más de trabajo por hacer con el contacto con la bola, un dominicano, Emanuel Rodríguez, también bateador zurdo, jardinero, un caballero capaz de batear por todo el campo, que en su carrera en ligas menores tiene un porcentaje prácticamente de 30% de ponches en los turnos consumidos, pero con un extraño paralelismo. También coge muchas bases por bolas, alrededor de un 22% también de bases por bolas recibidas. Un pelotero con muy buen instinto para correr, que también lo caracterizan, que puede terminar tomando mayor corpulencia y puede ser un jardinero muy atlético de las esquinas. Tú sabes que estaba haciendo memoria. Sabes que a veces la memoria lo traiciona a uno, ¿no? Ajá. Muchas veces, nos gusta afanarnos a los periodistas de tener buena memoria para ciertos datos, ¿no? Yo, por ejemplo, veo que en el fútbol hay gente, ¿se acuerda de hace 40 años qué equipo alineó contra
tal conjunto y se recitan de memoria los 11 participantes, ¿no? Y yo estaba haciendo memoria sobre Bruce Lee y yo no recordaba muchas actuaciones en segunda base. Y la memoria tenía razón. ¿Tú sabes cuántos partidos tiene en su carrera de ligas menores en segunda? 3. Y a todos los niveles, en todos los niveles en los cuales ha jugado pelota, 10. Por eso cuando tú dijiste que iba a luchar por la segunda base, me hizo ruido, porque ese dato lo tenía ahí, pero no tenía la exactitud. Por eso fui a Baseball Reference a chequearlo. Y yo creo que tal vez uno de los problemas es esa adaptación. Porque en ligas menores ha sido básicamente un campo corto, 331 partidos de ligas menores. Entonces tú te acostumbras a jugar y a ser prospecto en esa posición. Pero cuando llevas el equipo grande Correa y te consigues con ese muro que está ahí, con Carlos Correa, tú dices, no, tengo que ir para otro lado. Y eso va a ser el trabajo de Lee, buscar precisamente que Willy Castro le dé esa ocasión para jugar, porque él tiene el talento. Lo que le falta es la ocasión para demostrarlo en una posición que no ha sido la suya en su carrera profesional. Así es. Entonces, bueno, ajuste que hay que hacer. Si no, pregúntenle a Jackson Holliday con todo y la etiqueta de super prospecto. Hay un señor llamado aquí Connor Henderson que lleva ya unos añitos adelante dando batazos. Entonces creo que te toca jugar segunda base. Entonces, cuestiones por el estilo. Es el momento de hacer la primera pausa en esta emisión de Línea Entre Dos para regresar a hablar de los Medias Blancas de Chicago y para ver por dónde van a coser esa media rota a Tony Cruz. Ya volvemos, espérenos un momentico.